Pero bueno. 7:53 está aquí en nuestra cabina don Harley Mitchell Morán. Harley, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Compañeros Yo no de sé mesa. ni cómo estoy, Harley. A veces quiero estar como Icar, que quiero que llegue el fin de semana. Sí, días libres. Sí. Sí, igual los fines de semana no cambian la realidad nacional. Ese es el debate diario entre Icar y Gonzalo. La enmascaran, le tapan tierra. O sea, el hecho de que tú te desconectes del celular no significa que la realidad no va a estar ahí. Exactamente, esperándote ¿Sí? con una venganza. ¿No? Y yo creo que de lo que venimos a hablar también evidencia mucho los dos Panamá que vivimos. Sí. El Panamá centralista, transitista, donde están los estamentos de poder, y el resto del país que poco recibe del primer Panamá. A propósito de eso, y es algo de lo que queremos conversar en la mañana de hoy con Harley Mitchell Morán. A ver, está dando vuelta por allí el tema de un posible fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports. Está a las puertas de iniciar, según se dice, el proyecto de Río Indio. Y recientemente el órgano ejecutivo anunció la expropiación de Isla Margarita para entonces allí hacer un puerto. El Canal de Panamá ha anunciado el inminente inicio o la inminente convocatoria, mejor dicho, para desarrollar el puerto de Corozal. Está el debate latente de qué se va a hacer con la mina, si se cierra, si se abre, o sea, qué se va a hacer con la mina. O sea, hay una cantidad de temas que están gravitando que tienen que ver con desarrollo de obras, que tienen que ver con generación de empleo, que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con mover la economía. Bueno, y también el proyecto, que es un proyecto privado, Puerto Barú, allá en Chiriquí. En opinión de Harley Mitchell Morán, todos estos temas que además están vinculados de una u otra manera con temas de medio ambiente. Exactamente, Edwin. Todos los que he mencionado están vinculados a temas de medio ambiente. ¿Cómo siente Harley Mitchell Morán que estamos los panameños administrando estas discusiones? Mira, yo te lo agradezco mucho y yo creo que el contexto, como es el estilo de la casa, es preciso. Mira, todos estos proyectos son como planetas que gravitan en alrededor de un sol, que es el desarrollo sostenible. Se supone, Edwin, que 30 años después, 30 años plus después de la Declaración de Río de Janeiro, donde se crea un desarrollo sostenible, un derecho ambiental, que ahora deberíamos disfrutar, porque con antecedentes, en 1972, lo que decía Naciones Unidas era que había que ponerle límites al crecimiento. Imagínate, con los informes que decían que pavorosamente el ambiente estaba amenazando con desequilibrarse de una manera brutal, hace más de 50 años. Pero con el desarrollo sostenible podemos tener finalmente ambas cosas, ambiente y desarrollo. En el caso de Panamá, ustedes lo saben, Panamá tiene un 40% de áreas protegidas, más de la mitad de los océanos protegidos. Tenemos una tercera parte del país con vocación forestal y tenemos una institución que se llama Ministerio de Ambiente, que es una institución única en su clase porque ha sido prácticamente creada entre gobierno, sociedad civil y organismos internacionales. Y que es la única institución del gobierno nacional que te puede multar sin límite. Y además de multarte, obligarte a limpiar, reparar, reponer la naturaleza y el entorno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente, Edwin, la gestión ambiental se ha convertido en herramienta arrojadiza para que cada vez que un proyecto que puede simbolizar un elemento más de desarrollo sostenible, porque la gran inversión es la que tiene dinero para aplicar el desarrollo sostenible donde va. Y si no es aplicable a través del sistema jurídico que tenemos o institucional, que es formidable, por cierto, en cuanto al Ministerio de Ambiente, también está el sistema financiero que no te presta $1 si tu proyecto grande está lastimando gente, está lastimando personas vulnerables como los indígenas o la naturaleza. Así que estos proyectos, y los han mencionado en sucesión, pero mira esto, el tema del puerto, de los puertos y los proyectos de la ACP,
todos están muy bien planificados y están todavía a años de distancia. Y Río Indio no ha presentado el estudio de impacto ambiental todavía, apenas está en recabación de información para esto. En el caso de la mina, está esto condicionado a una auditoría que para mí es más una herramienta política y técnica para tomar decisiones, pero que probablemente termine o en diciembre o en verano del año que viene. Puerto Barú, sí, según lo que se ve en el estudio de impacto ambiental, sumando y restando, ya debería estar iniciando en enero del año que viene la etapa de construcción. Sin embargo, lo que estamos observando aquí es, como dicen los norteamericanos, un juego de guacamole, que el proyecto que asoma a la cabeza es un proyecto que se martillea utilizando una herramienta o herramientas que parecen ambientales, pero que están en contra del desarrollo sostenible. Por ejemplo, ¿cuál es la manifestación de un desarrollo sostenible? Un estudio de impacto ambiental aprobado, después de un proceso largo y doloroso de aprobación. Estos son instrumentos oficiales. Y un matiz a lo que dijiste, por ejemplo, Puerto Barú, que si es un proyecto privado, sí, pero es que los puertos son públicos. Así que el Estado, para dar el permiso para una actividad de este calado, así mismo como los puertos que mencionaste también de la ACP, esta es una actividad pública también. En el tema de la mina, y no quiero diluir, pero quiero hablar de este ecosistema del que has hablado. En el caso de la mina, vi una noticia en la mañana de que el CEO, me parece, de First Quantum, dice que está dispuesto a reconocer que los recursos minerales son del Estado. Para todos los que hemos leído una constitución, incluyendo los que están aquí en la mesa, todos sabemos que los recursos minerales son del Estado. Pero la discusión anterior de hace 3 años prácticamente hacía que algunos interlocutores sociales dudaran de que los minerales eran del Estado. Finalmente, estamos en un camino constitucional y legal ambiental. Pero ¿qué ocurre? Todavía estamos pensando antes de 1992, antes de que existieran instrumentos, antes de que existiera una institucionalidad fuerte, y queremos pensar de que los proyectos, porque tienen riesgos o porque tienen impactos, no se pueden o no se deben hacer. Ese tipo de pensamiento nos va a llevar a un despeñadero donde no vamos a tener ni ambiente, porque la pobreza depreda, eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, ni desarrollo tampoco. A ver, abogado, hay algo que me preocupa de sobremanera y es cómo el debate medioambiental y económico de Río Indio, los puertos, la mina, está quedando, digamos, denotado en un marco en donde quien grita más es el que se lleva la victoria. Quienes no tienen idea de lo que están hablando son aquellos que captan, digamos, la atención del público. Un debate en redes sociales de lado y lado de activistas que cuando uno los escucha no tienen idea de lo que dicen. ¿Cómo hacer para que todos los focos vean el debate que se tiene que ver? Un debate de especialistas y no de activistas. Lo que estás mencionando todavía yo creo que es una tarea pendiente y es una tarea digna de análisis, porque el fenómeno de las redes sociales que ha llegado para quedarse ha brindado una herramienta adicional de debate entre personas que no saben, pero que sí saben hacer campaña. Claro. Y el problema con todo esto es que los instrumentos ambientales son públicos en su gran mayoría. Por ejemplo, aquí un ejemplo sacado ahí de un gran sombrero. Cuando se dijo, me parece que en febrero de este año, de que había un peligro inminente de que la tina de relave de la mina de Donoso se iba a reventar, no sé si se acuerdan, hubo una conferencia de prensa y todo. ¿De dónde salió esa conferencia de prensa? De una auditoría, que eso es público, esto está en los anales del Ministerio de Comercio e Industria, de una auditoría que se había autohecho la propia empresa minera y que le estaba recomendando a la empresa minera, oye, en vez de reparar, porque toda tina tiene unas fisuras, y las fisuras son parte normal del tratamiento de una tina de relave. O no las arregles de esta manera, arréglalas de esta otra manera, es lo que te recomendamos. De eso se toma un instrumento que es técnico, que es de recomendación, que trata de un trabajo continuo, se añade y sale una conferencia de prensa diciendo que eso se va a reventar, que hasta el Ministerio de Ambiente tuvo que salir a desmentir. ¿A qué voy? A que es una
guerra desigual entre instrumentos que tienen que ser públicos, porque lo son por ley, todos tenemos derecho a saber sobre nuestra gestión ambiental, pero que personas los pueden tomar, seleccionar y utilizar de una manera alarmista. Y esto aparentemente no va a tener un control, por lo menos no desde el punto de vista de la gestión ambiental. Eso sí, y que esto no parezca algo sacado de contexto, el derecho es uno solo. Está el derecho ambiental, está el derecho a la libertad de expresión, pero así como el derecho ambiental tiene límites, el derecho a la libertad de la expresión tiene el límite donde lo que ya tú digas sea una inexactitud, una mentira o una noticia falsa. Y ahí es donde el tema de la campaña se choca a veces con el tema de la realidad, y en el tema de la realidad el Estado tendrá que salir a desmentir. Las empresas, que este es el problema, Edwin, también, que las mismas empresas no salen a desmentir. Últimamente es que estoy viendo alguna gente, colaboradores de la mina en algunos foros, etcétera, que uno se los topa. Sin embargo, las empresas se mantienen como en una burbuja y no salen a desmentir. Ustedes han mencionado que este es un debate. No está siendo un debate. Está haciendo un montón de temas de redes. La gente está dejando de ver noticias, se comienza a ver las redes, y las redes normalmente lo que hacen es captar la atención. Así que es una batalla desigual entre instrumentos jurídicos, legales, aburridos, larguísimos, dificilísimos de explicar, y un alarmismo de que un puerto va a destruir manglares o que una mina va a reventar la tina de relave, que el mismo Ministerio de Ambiente salió a desmentir. Pero claro, yo creo que ahí usted lo menciona muy bien, ¿no? O sea, es A o B lo que estamos viendo. No hay un gris en esta dinámica. O es un debate netamente técnico que no captura la atención de la gente, o nos vamos a un debate de gritos y insultos. Hacia allá es donde yo voy. ¿Cómo podemos elevar el debate? O sea, ¿por qué el debate se está, digamos, reduciendo de lado y lado a simplemente despotricar y rebajar a la persona que opina diferente de mí? Porque nuestro sistema, y yo creo que tengo la respuesta prácticamente ahí al frente, aquí mismo en la mesa, porque es visible y es tangible y es el elefante en el cuarto, tiene mucho que ver con la manera en que nos educamos en Panamá. Y recordemos que es cuestión normal y común. Lo que mencionas no es exclusivo del debate ambiental. En el debate político también la gente de verdad jura que el que más grita y el más grosero y el más patán es el que tiene la razón. O que por lo menos ante quien tienes que quedarte callado, porque si no te puede hacer daño. Este debate tiene que ser gobernado por las instituciones. Las instituciones tienen mucha responsabilidad. Y yo no quiero descontextualizar. Sin embargo, así como el derecho es uno solo, la gestión del país es una sola también. Lo que mencionaba Monseñor Lacunza, o sea, existe una indolencia, etcétera, pero las construcciones también están reguladas, y el Estado debería periódicamente decirnos, oye, ¿cómo van las construcciones en las áreas rurales para que la gente tenga mayor seguridad ante el tema hídrico? Pero ¿cómo hemos tratado cambio climático y cómo hemos tratado el tema hídrico? Con conferencias, yendo fuera, con seminarios, en lugar de ir a campo. En materia de gestión ambiental, lo que tanto depende la economía del país, la gestión de puertos. ¿Cómo es posible que haya tanto tabú alrededor de los puertos y, por ejemplo, los manglares? Por ejemplo, en el caso de Puerto Barú, el estudio de impacto ambiental, yo sé que es muy aburrido hablar del estudio de impacto ambiental, el mismo estudio de impacto ambiental prohíbe destruir manglares. El estudio de Puerto Barú prohíbe afectar los manglares más allá de la capacidad de su reproducción y de su permanencia. Incluso esto hasta lo prohíbe la Constitución. Sin embargo, gran parte de la campaña contra Puerto Barú tiene que ver con que se van a destruir los manglares, que se van a de alguna manera, y esto ha decantado no en una, en dos demandas de ilegalidad, porque se dice que es ilegal afectar los manglares. No es ilegal afectar los manglares. Ilegal es afectarlos y no tomar medidas para desafectarlos o para que la afectación no perjudique su capacidad reproductiva. Perdón, lo que pasa ya es que, y de verdad que yo siento mucho respeto por los defensores del medio ambiente, los que lo hacen con la seriedad del caso. Porque lamentablemente, como en todas las facetas de la vida, también hay los apasionados, los radicales, con los cuales no se puede hablar de nada. Pero por lo que estoy escuchándole a Harley Mitchell Morain, o sea, es difícil hablar de desarrollo sin pasar por el tema del medio ambiente. O sea, es imposible. Exactamente, es imposible. Lo uno está vinculado a lo otro. Si en el 2025 tuviéramos que construir el canal,
probablemente no se podría construir. Bueno, ahí tengo varios matices, pero eso es un poco largo. Pero antes de que me reaccione, Ajá. he escuchado, porque he visto que han habido 2 demandas ante la Corte, o 2 acciones, no sé si la palabra es demanda, y la Corte, en el caso que mencionaste, Puerto Barú, la Corte no ha ido en la dirección que el demandante promovió. La primera pregunta que yo siempre me hago cuando hablo de estos temas ¿es necesario? Bueno, no sé si la palabra es necesario. ¿Es interesante? ¿Vale la pena una inversión? Porque una inversión privada como la de Puerto Barú, bueno, los chiricanos te dicen que sí. Yo he estado en Chiriquí más de una vez con este tema, con el tema de Puerto Barú. Los chiricanos dicen que sí. Y si hay gente entusiasmada con el... A lo mejor aquí en Panamá la gente ni sabe lo que es Puerto Barú, aquí en la ciudad de Los Panamá. 2 Panamá que mencioné al principio. Exactamente. Aquí en la ciudad de Panamá, es más, algunos confunden cuando se les habla de Puerto Barú con Puerto Armuelle. Piensan que se está hablando de Puerto Armuelle. Pero cuando tú vas a Chiriquí, yo no te voy a decir que es la totalidad, pero yo perdí la cuenta de las organizaciones, Cámara de Comercio, Seconro, no sé cuántas cosas que tienen en Chiriquí, y todas avalan el proyecto. Pero hacer ese proyecto, desarrollar ese proyecto, pasa por, ¿cómo es? Lo que dijiste. El estudio de impacto ambiental. Lo que no se puede tocar. Sí, los manglares. Los manglares. Y como yo le digo a mucha gente, cuando vas para Chiriquí en avión, puedes apreciar con más precisión de lo que se está hablando, porque cuando vas llegando, el avión va bajando para enfilarse a aterrizar, tú ves estos ríos que van saliendo, son como venas. Sí, sí. Y entiendo que ese proyecto entra por uno de esas. Sí, la idea de todo puerto, y ese me parece que es uno, es lo que dice el estudio de impacto ambiental, por lo menos, es resguardarse del clima, etcétera, correcto, que las aguas estén más tranquilas, etcétera. Y hago el vis a vis con el puerto, por ejemplo, de Corozal. Porque alguien también puede decir, no, pero ya para qué un puerto más. Es que por ahí va la cosa. Todos estos proyectos de los que se han estado hablando, incluso en esta casa, durante los últimos meses, así como vamos, todos van a terminar en la corte. Y por eso es que el caso de Puerto Barú es importante, porque es el primero en la fila. Como lo decía, este proyecto, según el estudio de impacto ambiental, está por iniciar. El tema de la mina es el que sigue, porque la auditoría termina a finales de nuestra estación lluviosa o a inicios del verano, según el cronograma que tenemos entendido. El tema de Río Indio sigue con un estudio de impacto ambiental. Es decir, hay una serie de hitos, si se quiere, un calendario prácticamente de activismo donde ya las líneas están marcadas. Lo que yo aprovecharía en el micrófono que me ofrece es que por lo menos los debates sean un poco más basados en derecho, porque nosotros no podemos agarrar el derecho como si fuera un animal segmentado que podemos tomar, claro, un Lego segmentado que podemos tomar. Mira, le digo más de los manglares. En la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional, que es un convenio internacional que gobierna a nuestro país, porque estos temas son cesión de soberanía, como tú lo sabes muy bien. Ahí no dice que no se puede tocar el humedal, ahí no dice que no se puede tocar el manglar. Contrario a esto, dice que si el Estado necesita los humedales, tiene que compensarlos. Incluso hay un manual de Ramsar, de la Convención de Humedales de Importancia Internacional, sobre el estudio de impacto ambiental que afecta a los humedales. En cambio acá, en las campañas, se dice que no se pueden afectar los humedales. O se dice que los convenios internacionales, por ejemplo, que prohíben la actividad minera. Cuando las Naciones Unidas, en su sesión especial en 2022, para la interpretación del Convenio de Diversidad Biológica dentro de 2 países, dice que la minería tiene que incluirse en las políticas públicas que tienen que ver con la protección de la biodiversidad. Es decir, el desarrollo y el ambiente no están desintegrados como se trata de hacer ver acá, y a veces te tiran en la cara los convenios internacionales con la esperanza de que tú no te los leas. Y esto no es así. Existe un esquema de desarrollo sostenible donde podemos tener ambas cosas, el desarrollo y el ambiente. ¿Por qué? Porque la gran inversión no solamente está obligada por la ley, sino que tiene el deber de costear un desarrollo sostenible, de costear la conservación ambiental, porque la conservación ambiental no se da sola, porque el ser humano sigue existiendo y sigue realizando actividades aunque no sean de gran calado.
Por tanto, es importante tomar en cuenta en este debate que señalan ustedes del derecho que tenemos todos al desarrollo, pero cuidando el ambiente y que no existe una norma que te diga que se prohíban los puertos, que se prohíban los grandes proyectos o que se prohíba, que se prohíba, que se prohíba. Esto ya es parte más de comunicación de campaña y no necesariamente comunicación jurídica. Entonces le hago una consulta frente a eso que usted dice. Para usted, ¿las organizaciones medioambientales están cumpliendo su rol en el debate? Las organizaciones ambientales son un tema ya como para un programa aparte, porque esto va evolucionando y esto va cambiando. Como sabe todo el país, yo mismo estuve por mucho tiempo en organizaciones ambientales o colaborando con organizaciones ambientales. Sin embargo, nos parece que en este nuevo siglo, el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno del activismo a través de redes sociales, y ha decantado un tanto en un desmarcamiento, si es que existe el término, me corregirán los profesores de español, o un desmarque de lo que corresponde, lo que estoy hablando del desarrollo sostenible. Yo creo que Greta Thunberg lo dijo extremadamente bien la última vez que la retuvieron, creo que esta vez fue el ejército israelí, no sé. Hay un sector que siente que las leyes incomodan y que hay que luchar contra las leyes para poder realizar temas sociales. Esto lo dijo ella y me parece que ese segmento lo dicen o es parte de lo que se sigue aquí, pero con el matiz de que acá se habla de la ley, y esto no es solamente en la parte ambiental, es en todo. Se habla de la ley en los segmentos que supuestamente te convienen. Te armas algo y lo presentas ante las autoridades y parece bueno. Es como si fuera una desviación de poder, pero desde la parte privada. Por ejemplo, existe una ley 287 de protección de los derechos de la naturaleza. ¿Ves cómo se lee la ley? Y dicen, no, tú estás haciendo un proyecto, vas a afectar la naturaleza, así que estás violando la ley de protección de derechos de la naturaleza. Pero esa misma ley, cuando la lees, dice que la naturaleza tiene derecho a ser restaurada, eso es verdad, y que los proyectos o las actividades que se hagan deben cumplir la ley. Entonces, ¿de qué estamos Mire, hablando? aquí yo no quiero desperdiciar este tiempo porque hablar con usted es muy valioso. Y aquí es donde voy yo, ¿no? Cómo quienes podemos pensar como usted, cercanos a usted, somos tildados de tibios, ¿no? De que no estamos arraigados a ningún concepto, a alguna premisa. Aquí dice un oyente, compensar manglares. ¿Dónde? En las montañas. Ese señor nos está tratando de enredar. Edwin, fíjese todo lo No. que elucubra el señor para dar una simple idea. Ujú. ¿Qué le responde a este tipo de ciudadanos que con todo el derecho tienen el derecho, valga la redundancia, de pensar como piensan, pero aquí No, miren, un gran saludo a la persona que lo hizo porque está tomando de su tiempo para participar en lo que estamos hablando, un debate. A ver, primero, el instrumento local, la resolución esta de Puerto Barú, obliga a estas personas a replantar manglares que ni siquiera han destruido ellos, sino que están destruidos. Hay parches de ecosistemas que no tienen manglares y estas personas de ese proyecto están obligados a replantarlos y a reforestar. O sea que esa reposición igual se tiene que hacer en ese lugar y el proyecto no solamente está prohibido que tales manglares, sino que tienen que reponer manglares que no han destruido ellos. Uno. Dos, hay muchos sitios que requieren de restauración ambiental en el país y si bien el manglar se recupera prácticamente solo y rápido, el Ministerio de Ambiente tiene programas para reforestar en sitios diferentes al impactado. Por ejemplo, en el caso de la mina de Donoso, y de esto me enteré por el tema del el tema de la auditoría, esta mina, por supuesto que al momento de reforestar no va a reforestar en el mismo agujero de la mina. Ellos tienen más de 300 sitios de reforestación a lo largo de la República, porque hay incendios, porque hay depredación no solamente de empresas, sino también de particulares, individuos e incluso pueblos que hacen esto. Así que el Ministerio de Ambiente es el que los repone caballero. También, o dama, no sé. También hay un sitio web que es valiosísimo, www.ramsar.org, que es donde existe la norma. Porque hay una cosa, Edwin, aquí estamos muy secuestrados en el tema de los instrumentos internacionales. Nosotros creemos que el instrumento internacional es el papel del 71, del 86,
del 92, pero cada 3 años, cada 2 años, dependiendo de lo que diga el convenio, se reúnen los países y emiten resoluciones que son derecho internacional. Lo que pasa es que acá en Panamá nadie se las lee, ni siquiera quien tiene que hacerlas cumplir, y por eso es que a veces en mi ambiente te encuentras con algún funcionario que dice que Ramsar prohíbe la tala de manglar, cuando es demostrable que esto no es así, sino que lo establece a través de un ordenamiento internacional. Por asociación de ideas, Harley, yo vi en Sevilla el cierre de minas. Y me llamó la atención algo. Uno, la reforestación, como acabas de mencionar, y lo digo por asociación de ideas, porque acá estamos discutiendo como sociedad, mina sí, mina no, particularmente la de Donoso. Y yo pude ver reforestación, efectivamente, no sé a qué distancia de la mina, porque era parte del compromiso. Pero como fui a ver el proceso de cierre, ya iniciaba la reforestación en el cierre mismo, en el área afectada. No, excelente, sí. Así tiene que ser. Eso es lo que tengo entendido. Que no es que un día esto termina, porque eso tiene un tiempo de vida finito, y ese hueco queda allí tirado. No, no, para nada. Ahí en cualquier parte de derecho minero en el mundo, incluso lo que no dice el Código de Recursos Minerales lo dice el texto único de la Ley General del Ambiente y también la resolución de evaluación de impacto ambiental. En la fase de abandono también tienes que hacer remediación ambiental. Y tenemos una institución muy poderosa que es el Ministerio de Ambiente para asegurarnos eso. Y para no dejar en el tintero que el caballero dice que se siente enredado por mis palabras. No, ya me dijo que el rambulero soy yo. Que muchas gracias por Bueno. Bueno, puede servir de corregidor o de juez de paz aquí porque ya impartió justicia. Muchos saludos, caballero. Y es importante observar, mire, que no se dejen llevar por lo que yo digo, sino que lean, por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica. En la Convención Ramsar, todo lo que yo digo está basado en derecho. Por ejemplo, hay actividades, a mí en lo personal no me gusta ninguna de estas actividades, ni deseo que se hagan, ni nada por el estilo. Yo soy miembro de la Cámara Marítima y a mí me hablan en los corrillos, mira, ¿qué es lo que va a pasar con este proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar con este otro proyecto? Y algo que estaba diciendo Edwin al inicio, que va a ser muy difícil invertir en Panamá si tú vas a tener que estar viendo no solamente la parte jurídica, si me favorece o no me favorece, sino que vas a tener que ver la temperatura política y de repente qué es lo que dicen los activistas, o cómo le va este proyecto en la corte, o cómo le va este otro proyecto en la corte, porque ya da hasta miedo invertir en este país ahora porque se le está achacando a todas las actividades de envergadura que son destructoras y que no han avanzado junto con el país. ¿Hay forma, Harley, de quitarle la etiqueta a los interlocutores? O sea, hay posibilidad de que dejemos de ver al gobierno como lo vemos, a First Quantum como lo vemos, a los activistas medioambientales, llámese CIAM, etcétera, como lo vemos. Es que todos los actores que has mencionado y los que no has mencionado también debemos arroparnos con la educación. ¿Cómo se hace normalmente? Se hace en política. Yo creo que aquí Edwin sabe más de política que todos nosotros, así que él sabe. Y no solamente política dentro de los partidos, política dentro de cualquiera que se activa en cualquier cosa. Tú ves una situación y tú te quieres oponer a ella. Tú buscas la parte sociológica, la parte jurídica que te conviene, la parte emotiva, te creas una campaña y la ejecutas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te metes en este tipo de guerras, como en toda guerra, el primero que sufre es la verdad. Y por lo menos yo sería el primer muerto porque también se dicen los historiadores que en una guerra los moderados son los primeros que, cuando hay polarización, los moderados somos los primeros que caemos. Sin embargo, el desarrollo sostenible, que es el equilibrio entre ambiente y desarrollo, es lo que alimenta el régimen jurídico internacional y nacional. El activismo actualmente se decanta fuera del desarrollo sostenible y nos lleva de nuevo a ponerle límites al crecimiento, sin alternativa económica posible. ¿Qué es lo que necesitamos? El gobierno tiene el principal deber, como me acuerdo siempre que Raúl Leis me decía, todos tenemos responsabilidad, como acaba de decir Edwin, gobernantes y gobernados también. Pero la responsabilidad principal siempre es del Estado, siempre es del gobierno del Estado. Y no solamente el gobierno nacional, los gobiernos locales también. De esos líderes son los que tienen que leer la ley, porque el gobierno no solamente se maneja con política, se maneja a través de la ley. En eso tenemos responsabilidad los asesores jurídicos.
los asesores jurídicos tenemos el deber de estar 2 o 3 o 4 o 100 pasos adelante de la situación, conociendo la normativa. Los técnicos, los científicos, en lugar de todos nosotros ver nuestros deseos por delante, tenemos que decir la verdad científica como la vemos o como dicen los instrumentos. Todos tenemos que educar. El Ministerio de Ambiente tiene una dirección de educación ambiental que por décadas ha estado visitando escuelas muy bien, dando charlas muy bien. Sin embargo, estos instrumentos de los que estoy hablando tienen que divulgarse. Porque como el oyente lo dijo hace poco, a veces hasta cuando uno habla de estas cosas parecen enredos, pero tenemos mucho retraso en educar. Yo creo que cuando todos debatamos así, con educación, creo que vamos a tener mejores resultados para el país. Una vez más, en este caso, el invitado de hoy, una vez más llega al mismo punto donde llegamos nosotros prácticamente todos los días, educación. Y yo lo reitero, el día que los panameños resolvamos el problema de la educación de este país, nos vamos a enterar con qué facilidad vamos a poder resolver otros problemas. Pero es que si no tienes educación, si no preparas a la gente, más temprano hablábamos con la directora del INPA, ¿no? La doctora Calzadilla. Si no tienes educación, no entiendes cómo prepararte cuando viene un huracán. O sea, pensemos, yo comentaba con alguien ayer, pensemos qué pasaba hace, no 100 años, hace 50 años, cuando venían estos huracanes. Era una mortandad por todas partes. Hoy, con tanta información, los gobiernos pueden advertir, oye, tomen precauciones, hay que vayan a los refugios, etcétera, porque viene el huracán. Y hoy, aunque lamentablemente a veces ocurren víctimas fatales, cada vez son menos la cantidad de víctimas. ¿Por qué? Porque hay la información, pero hay la educación para administrar la información. Y acá en Panamá tenemos un grave problema de que entramos a debates de una diversidad de temas, algunos más complicados que otros, pero tú te das cuenta que el tema de la educación o de la falta de educación destaca. Y la falta de educación viene reemplazada por cargas de emotividad. Totalmente. O con las redes sociales Totalmente. te ponen un muñeco, en las redes sociales te ponen una música, o tratan como dicen de redecir lo que se dijo en un instrumento técnico y lo ponen a modo de burla. Y esto está calando en la población precisamente que también carece de los instrumentos educativos básicos para poder discernir qué es una campaña y qué es una información técnica. Bueno, entonces, aquí hasta me están pidiendo la intervención de Harley Mitchell. Acá está otro que está bravo porque usted está citando a ¿cómo se llama? A Greta Thunberg. Dice, mire este que dice el oyente. Hey, nosotros, ¿qué vamos y qué queremos hacer? Hay navieras, ahí ya va a comenzar la conferencia de prensa de los jueves del presidente Mulino. Bueno, don Harley Mitchell, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, interesante, ya digo, ya me están pidiendo la intervención. Hoy es jueves y vamos